Ay, en esta época, díganme si no, que muchísima gente anda afectada de la tos y de repente uno dice, bueno, tengo tos seca, tengo tos con flema, tengo una tos que me dura casi un mes y uno dice, ¿a qué se deberá esta tos? Hoy estamos con el experto en este tema, con el neumólogo, el doctor Carlos Estrada. Doctor, un placer como siempre tenerlo en casa. Igual, Patricia, un gusto estar con ustedes y buenos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué en esta época todo el mundo anda con tos? Ese es el tema de moda, podemos decir. ¿Por qué? Porque a pesar de que en diciembre mucha gente se fue de fiesta, la pasó bien, se nos olvida que también tuvimos mucha exposición a virus respiratorios, en primer lugar, y también mucho cambio de temperatura. O sea, sabemos que mucha gente en sus casas tuvo esa exposición a fiestas, se fueron tarde en la noche, y recordemos que Costa Rica es un país donde en la noche siempre hace bastante frío. Entonces, algunos pacientes, o tal vez no se conocían como pacientes, empiezan a activar un fenómeno de tos, que es un fenómeno realmente reflejo del cuerpo, pero que muchas personas ahorita se vuelve un problema. O sea, empezamos hablando de algo que era tal vez algo normal, que decían que raro, llegué después de la fiesta de Navidad, llegué después de fin de año, me sentí un poquillo como con flema, un poquillo de tos, un poquillo incómodo, pero ahorita sigue estando la tos. Entonces el tema es, ¿por qué no se me quitó? Sí, y de repente uno dice, bueno, ok, si hablamos de que la tos puede ser un sistema o una reacción que protege al cuerpo, pero ¿en qué momento dice uno, ok, me está protegiendo, pero en qué momento dice uno, estoy con tos ya hace una semana o cuánto tiempo, ¿verdad? El tiempo, esa es la palabra clave. Cuando uno habla de tiempo se entiende entonces qué es lo normal, qué es lo que no es normal. Se dice que una persona que se engripa, digamos, hablemos de que tal vez no fue que se fue de fiesta, sino que quedó con un poco de gripe o activo, usualmente el periodo máximo es de 2 a 3 semanas. O sea, lo normal de una gripe clásica, que todos hemos tenido alguno en la vida, es una semana más o menos de sentirnos mal con tos activa. Una persona que sigue tosiendo después de la tercera semana, hay que ponerle mucha atención porque probablemente quedó un poco más activo. ¿A partir de cuándo, perdón? De la tercera semana. Digamos, hablamos de 2 semanas máximo. Ya la tercera llama la atención, es una tos que puede ser que quedara un poco más irritado de lo usual, pero definitivamente, si usted es una persona que está tosiendo luego del mes y con más razón, si son 2 meses de estar tosiendo, ese paciente quedó no solo hiperactivo, sino que activó probablemente algún mecanismo donde la tos ya no es un mecanismo de defensa, sino que es algo que está inflamando el pulmón y que es como una bandera roja que nos dice, ayúdeme. O sea, ayúdeme en el sentido de que mi sistema respiratorio, después de esa gripe, después de ese frío o esa exposición, quedó inflamado y amerita un tratamiento específico. Es interesante porque actualmente hay mucho paciente que me dice, doctor, qué raro, yo tuve una tosecilla, era con mucha flema, como una gripe clásica. Exacto. Se me quitó, me sentía bien y ahora yo no sé qué es lo que me pasa, que cuando estoy en mi casa pongo el aire acondicionado, pongo el ventilador y me agarro a tos. O voy para el trabajo y me agarro a tos. O una consecuencia, como usted dice, una gripe, una tos con flema, pero después la tos con flema se fue, pero viene una tos seca y son 2 meses y sigo tosiendo. Sigue activo. O sea, como que no se quita. El fenómeno principal es saber que entonces 2 meses o más de tos es lo que llamamos tos crónica, que es lo que tal vez vamos a discutir hoy. Es esa tos que llamamos crónica es cuando pasan 2 meses. Pero mucho cuidado con todas estas personas que están en ese rango de 3 semanas a 2 meses que tal vez dicen, no, se me quitó, va y viene, me sentí un poquito mejor, me compré un jarabe, que es algo que vamos a ver ahora, entonces me compré un jarabe, me sentí un poquito mejor, pero no se me quita. O sea, un mecanismo normal de gripe no debería continuar con tos. Ahora, si el tiempo es determinante, usted aclaró muy bien, en adultos, ¿en niños estamos hablando al mismo tiempo o aquí hay una variación? En niños, siempre, Patricia, tenemos la curiosidad de que somos más rigurosos. Entonces, un niño que ya dije ahora, después de 3 semanas sigue tosiendo, rápidamente es mejor que consulte. ¿Por qué? Porque no es lo usual. Es más, los niños tienen un sistema de defensas, un sistema de activación que es mucho más, digamos, noble, menos activo. Entonces, si ellos siguen activos es porque algo está sucediendo. Entonces, sí nos volvemos un poco más rigurosos y se habla que ya tos crónica puede ser inclusive un mes en un niño. O sea, en un niño se habla de un mes, ya en adultos hablamos de 2 meses y como he tenido muchas señoras en consulta, tengo pacientes que tienen hasta 25 años de toser. 25. Ve qué curioso, empiezan como que empecemos ahorita, una persona que tuvo una tos, una gripe ahora a fin de año y 20 años después me dice, doctor, mira qué raro, yo me engripé en la Navidad del 80 y sigo con tos, quedé como con una tos en la noche, ya todo el mundo se acostumbró, ya mis hijos saben que yo en la noche soy la que tose, mi esposo ya dice que probablemente es porque seguro tengo un poco de alergia o algo, y se acostumbran. Y la tos, es curioso, lo tengo que comentar, la tos es un síntoma que en nuestro país, culturalmente, y especialmente ahora que hablamos de virus famosos, por ejemplo el coronavirus,
culturalmente hace sentir a la persona como que tiene algo raro. Si nosotros estamos aquí y llega alguno de estos muchachos y nos saluda y está tosiendo, definitivamente los dos vamos a ponernos en alerta como algo raro tiene, algo me va a pegar. Eso pasa con todas las personas que tosen. Llegan a sus casas, van a la actividad familiar y la tos los hace sentirse como que son como el enfermo de la familia. ¿Sí? Ni se diga cuando van en un bus o van a un centro comercial. Pero entonces eso no es correcto. Lo interesante es que si está tosiendo, no es normal, no es como que uno debería acostumbrarse. Okay. Precisamente, ojalá el mensaje más importante de hoy es que la tos crónica se corrige. O sea, buscamos la causa y la corregimos. ¿En qué momento la empezamos a atacar entonces? Yo diría, y eso sería lo ideal, que en ese periodo que te decía ahora, después de la tercera semana, porque yo siempre explico, cuando me llega el paciente en ese momento, que son poquitos, pero cuando llegan, siempre les digo, lo corregimos hoy y nunca más me vuelve a ver. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo inicial. Entonces, si usted está con una gripe que no ha mejorado, lleva un par de semanas, sigue tosiendo, ese es el momento ideal para consultar porque lo frenamos. Ya a los meses nos va a costar un poco más porque en el mecanismo de tos, que eso lo podemos explicar ahorita, el mecanismo de tos implica un filtro que es la nariz que se está activando, que quedó dañado, que produce más flema y que además permite que el aire frío entre hasta la parte más inferior, o sea, el pulmón, pero en el tiempo también el pulmón se inflama. Y el pulmón cuando se inflama genera un mecanismo muy curioso que es que cuando respiras el aire entra y activa un mecanismo de tos en forma defensiva, continuamente. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando empieza la tos, verdad? No sé, primera semana, segunda semana, y nosotros somos muy prácticos. De repente, ¿verdad? Lo que hablábamos, el jarabe tal, el jarabe natural, o el tecito con jengibre y miel que nos recetan y que bastantes veces nos cae muy bien. Sí. ¿Qué tan positivo es hacer esto? En realidad, en el periodo... O chupar las pastillas también, Las ¿verdad? pastillas, o ayer comentaba también con un paciente que me decía que ahora inclusive utilizan como inhalaciones de mentolados directas, sí, ¿verdad? Eso sí. inclusive se utiliza en forma regular por muchas pacientes o muchos pacientes que buscan como aliviar en forma inmediata. Esos remedios no es que no funcionen en el momento agudo, pero usualmente lo que hacen es que desespesan la flema, no apagan la inflamación. Esa es la diferencia radical. Una cosa es que yo tenga, por ejemplo, ahorita una persona engripada, te sentís mal, tenés la flema ahí, un jarabe, ojalá con limón, jengibre, probablemente te alivie porque el calor, la forma como desespesa la flema, te genera cierto alivio. La diluye, correcto. Eso es lo que va a hacer ese remedio casero. Pero la inflamación de la garganta, la inflamación de la nariz, que es un filtro, sigue estando ahí. Entonces, como no corregimos la inflamación, ese es el paciente que clásicamente me dice, doctor, estuve tomando jarabes, no me sentí tan bien, entonces fui a consultar a una clínica, me dieron un antibiótico. Ahí empieza el plano, ¿verdad? Clásicamente me dieron un antibiótico. Le decía a un paciente el otro día, vean, yo aquí en promedio lo llevo ya como un concurso, en promedio veo pacientes que toman 3 antibióticos y no se les quita la tos. Si usted es una persona que ha tenido eso, que tiene tos, le dan antibióticos y no mejora, usualmente lo que está sucediendo es que esa flema, que al inicio era más o menos viscosa, pero que el eucalipto, el jengibre lo aliviaba, al final se hace una flema que no es tan líquida, sino que se espesa. Lo digo, aunque suene curioso, es como un chicle espeso, entonces se siente algo pegajoso que está atrás y esa flema no se va a quitar con antibiótico. Usualmente se asocia con infecciones, pero no es que el paciente está con fiebre ni se siente mal, es nada más la flema. Esas flemas mejoran muchísimo con mecanismos antiinflamatorios. O sea, tenemos medicamentos antiinflamatorios, que aquí trajimos algunos ejemplos para mejorarlos, pero no con remedios, no remedios caseros, no, ya ahí no va a funcionar. Ok, ¿en qué momento, digamos, esta tos puede convertirse en un peligro o en que provoque alguna consecuencia negativa? La diferencia siempre, y siempre la aclaramos, es, tenemos pacientes sanos, mujeres, hombres sanos que nunca han tenido nada, tuvieron una gripe y quedan con tos. Y tenemos aquellos que sí tienen enfermedad pulmonar. ¿Cómo los diferenciamos? Si ya el paciente sabe que tiene enfisema pulmonar, tuvo asma chiquitito o es asmático, obviamente en ese paciente rápidamente se enciende la alerta de tengo tos, probablemente mejor consulto. El problema es que algunos pacientes, especialmente lo vemos en mujeres jóvenes que cruzan la línea de los 30 años, que clásicamente aquí se dice, después de los 30 hay cosas que cambian. Yo sí puedo afirmarles que en el pulmón las cosas cambian. Yo también. ¿Por qué? Porque el pulmón se inflama más. Tengo mujeres de 30 años que hacen deporte, hacen ejercicio, compiten y demás, y se activan después de una gripe y quedan con tos. Asmáticas que no se conocían asmáticas probablemente y que se activaron. ¿Puedes activarte como asmática en ese momento? Por cierto, hay una televidente, una amiga nuestra que nos está escribiendo, ella tiene 36 años y nos dice que en diciembre propiamente estuvo con un cuadro de gripe tremendo. Superó el cuadro de gripe, pero cada vez que se toma algo frío, le viene un ataque de tos que dice que es irresistible. Así es. Esa pregunta está muy adecuada porque quisiera dejar claro que el estímulo que más irrita el pulmón, por mucho, es el frío. Hablo del aire frío, por ejemplo, salir en la noche o la gente que vive en zonas altas, el aire frío, que incluye el aire acondicionado,
Pero tomar cosas frías, ese es de los clásicos que me preguntan por qué si yo tomo algo frío me activa el mecanismo. Ajá. La temperatura fría activa toda como la garganta, la parte posterior de la garganta, y si yo estoy respirando, porque obviamente toma agua pero no deja de respirar, Sí, claro. el aire también se va a enfriar. Ese mecanismo de frío activa muchísimo tanto la zona de las cuerdas vocales como el pulmón. En un paciente susceptible, por ejemplo un asmático, puede activar directamente el pulmón y entonces empieza con tos. En mujeres, repito, porque tal vez no nos dijo la edad la televidente, 36. pero... Bueno, 36, 36, entonces sí. 36 años Apenas está en el el target rango, que decías. lo que acabo de decir, Sí, sí, sí. en ese rango es una mujer que está en lo que llamamos el segundo periodo hormonal, se activa más fácil y yo le pondría mucha atención porque en mujeres se dice que no solo es falta de aire, o sea, asma no es solo falta de aire, sino que usualmente se traduce en tos. O sea, en las mujeres usualmente vemos más tos que falta de aire. Ya cuando les falta el aire probablemente es que está muy intenso el mecanismo, están mucho más inflamadas. Pero el hecho de que tosa cuando toma algo frío llama mucho la atención. Otro mecanismo más sencillo todavía es que le dé tos cuando está riéndose. Le cuentan un chiste o está en alguna actividad y empieza a toser. Como Sí que ya pasa, sí. al momento de respirar rápido, porque cuando uno se ríe, respira muy rápido, mete aire muy, muy rápido. Y esa entrada rápida de aire no permite que se caliente bien y eso es lo que hace que el paciente se irrite. Además que el volumen de aire es muy pequeñito, entonces empiezan como a colapsar zonas del pulmón y eso da tos. Si tuviéramos que decir que hay grupos de riesgo, ¿verdad? Ujú. Con respecto a la tos, ¿cuáles serían? Por edades, primero que Ajá. todo, niños, adultos mayores, Ok. siempre, ¿verdad? Porque ellos tienen ya un mecanismo de defensa mucho más, en algunos muy... Todavía no muy muy desarrollado. desarrollado y en otros más bien que ya está Ok. siendo un poco más lento para responder. Y por mucho, repito, mujeres en edad, digamos, reproductiva, especialmente después de los 30 años, porque muchas mujeres en este país se han expuesto 30 años al mecanismo de humedad, de frío de Costa Rica y activan ese fenómeno alérgico. Entonces, mujeres en edad reproductiva, mujeres en menopausia, que es un grupo especial, Ah, eso es importante. interesantísimo Ajá. porque en menopausia es donde más pacientes tengo yo en consulta con este tema. Pero es un tos tema de crónica. alergia, entonces. Vieras que no necesariamente, Patricia, digamos, hay un grupo de pacientes que se comportan como alérgicas, ¿ok? Pero el cambio hormonal influye también. Entonces, en mujeres en menopausia puede darse una activación más allá de lo usual y que puede, digamos, corresponder a alergia o no, dependiendo de qué tan intensa es la inflamación pulmonar. Un comercial curioso, por ejemplo, una mujer en menopausia se dice que es, ya cuando entra en menopausia, luego de 10 años, es como si fumara un paquete de cigarros por día durante 10 años. Así de inflamado está. Entonces, cuando yo explico esto, me hacen esa cara que acabas de hacer, como diciendo, doctor, ¿cómo me va a decir que yo estoy fumando? Pero si hacemos el análisis de muchas mujeres que nos están escuchando ahorita, tosen como si estuvieran fumando, una tos como de la mañana, con una flema que se queda pegada, como si estuvieran fumando. Muy similar y el mecanismo de inflamación se puede apagar prácticamente dirigido a eso, a que no tengan acúmulo de flema y que no se active el pulmón. Excelente, clarísimo el panorama y esperemos que cada uno haya analizado si están por ahí tosiendo, tiene algún familiar, Así es. porque no es lo común, no es normal. no es normal. Hay que atacarlo, doctor. Como siempre, un placer tenerlo aquí en Giros. Igualmente, Muchísimas muchas gracias. No, gracias. gracias a Feliz ustedes. día, doctor. Igualmente. Ítalo.